quiero irme a Génesis capítulo 37 y aquí nos encontramos con una familia. Diga conmigo, familia. Familia. Y es la familia de Jacob. Génesis capítulo 37, lo voy a leer acá, aquí creo que está, pero yo lo voy a leer acá. Dice la palabra de Dios de esta forma: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Aquí nos encontramos con el primer principio. La Biblia está llena de principios desde Génesis a Apocalipsis. Y el primer principio que nos encontramos acá es que toda familia tiene una historia. Todos nosotros tenemos una historia que contar. Bueno, mi abuelo era un borrachón. Mi mamá, una mujer amargada toda la vida. Todos los fines de semana, eso era Kung Fu, Jiu-Jitsu, Judo, Karate, todo. Y nos criamos en ese ambiente. O probablemente no pueda ser así, a lo mejor. No, yo vengo de un lugar donde mi papá y mi mamá no discutían. Que todo era silencio. Que nadie hablaba, no alzaba nadie la voz. Eso era un pecado, que alguien gritara. Porque la chancleta volaba y no me pelaban, me daban, caía. Entonces, en estas dos historias, vemos que se unen estas dos descendencias, estas dos generaciones. El niño de un lado, la niña del otro lado ya crecen, son jóvenes, y cuando se casan, imagínese usted cómo será esa historia. Comienza otra historia. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que saber que la historia que nosotros tenemos de familia nos afecta profundamente. ¿Por qué? Porque nos va a marcar mucho de cómo vamos a actuar. Entonces, el esposo dice: aquí nadie habla duro. Y la mujer, la que siempre habla más duro porque ella se crió en un lugar, yo hablo así, punto, y comienza el problema. Y después, ¿quién agarra ese ring de boxeo, ese ring de combate? Entonces comienzan problemas graves que afectan a una generación, afectan a los niños. Entonces, principalmente acá vemos que esta familia, que la Biblia nos habla acerca de Jacob, dice que esta es la historia, y comienza a hablar de una historia, y comienza a hablar de un personaje llamado José. José, el casi menor de todos sus hermanos, eran dos hermanos, él era el undécimo, el penúltimo, el undécimo. Pero había algo acá que la Biblia lo habla muy bien y dice, en el verso 3 dice: amaba Israel, en este caso es Jacob. Jacob es Israel. Dios le cambió el nombre a Jacob y le llamó Israel, por cuanto ha luchado con Dios y ha vencido. De hecho, la nación de Israel es la única en todo el mundo que todavía mantiene su raíz de su nombre, no ha cambiado. La mayoría de todas las naciones han cambiado de nombre, menos Israel, porque es un nombre dado por Dios. Entonces aquí dice, en el verso 3 dice: amaba Israel a José más que a todos sus hermanos. Imagínense ustedes una familia de 12 hermanos, de 12 hijos, y que el padre tenga preferencia por uno. Primer error que cometen los padres. Si hay hijos, más de uno no puede tener preferencia, aunque uno pudiera tener cierta inclinación por alguno. Porque si usted tiene preferencia por uno, entonces usted comienza a crear una división en esos hermanos. Yo me he encontrado sorprendido que hasta el sol de hoy hay divisiones en la familia, hay problemas en la familia, porque los padres prefirieron a uno más que a otro. Y al momento de morir, entonces, en vez de ser una familia unida, es una familia de guerra y combate. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces, no solamente Jacob tenía preferencia por José, sino que aparte de eso, le hace una túnica de color
tapa, le hace una distinción delante de todos sus hermanos. Imagínese usted cómo sería esa familia. Y dice, llamaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Era el toñeco, era el último. ¿Cuántos saben que la mayoría, yo no sé si aquí está, no se van a ofender conmigo, no es nada personal, pero cuántos saben, cuántos han visto este testimonio que siempre los últimos son los que siempre echan, ¿cómo que se dice aquí? Para no decir la palabra. Aquí no dice la lavativa, siempre la hacen peor que todos los hermanos. Por lo general los mayores siempre son los que llevan los parchazos. Y por lo general los mayores siempre son los que de una u otra forma adquieren responsabilidad. Pero los pequeños son siempre los que hacen, siempre la ponen hasta decir ya basta. Y los padres los aman por encima de todas las cosas y los demás dicen, pero bendito sea Dios, yo nunca me porté así, ¿por qué tú tratas más a este que a mí? Y comienza el problema, y comienza el pleito. Porque lo tuvo en la vejez. Entonces, Jacob tiene el gran error de colocarle a este hijo aparte, que es el favorito, le hace una túnica, le hace una distinción. Este mensaje lo he llamado yo entre ropas y túnicas, si alguien está escribiendo. Entonces nos encontramos acá que el padre, Jacob en este caso, representa para los hijos. El padre representa, tiene una representación poderosa de cómo es Dios. Yo no le echo aquí la culpa a nadie si no quiere creer en Dios o si realmente le parece que esto es una falsa, que el evangelio es falso, que todo lo demás. Yo no le echo la culpa a ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho de decir yo no creo en Dios es porque realmente la figura paterna falló. El padre falló, el padre no dio buen testimonio, el padre no estuvo cuando tenía que estar, el padre no dio la referencia que tenía que dar a los hijos y por ende los hijos dicen, no, Dios no existe. Porque la referencia para mí es mi papá. Y si papá no estuvo en la casa, o si papá fue un mal ejemplo, si papá fue un borracho, si papá fue un violento, ¿qué voy a decir yo? Ese es Dios. No. Entonces vemos acá que este punto de referencia, José, el padre, que para él es Dios, tiene a José en alta estima. Y le pone una túnica de colores. Pero es un error haber hecho eso delante de 11 más que también eran hijos del mismo padre. ¿Sí o no? Entonces aquí comienza el problema de esta familia. Comienza el pleito. Y miren lo que dice la Escritura, porque la Biblia hace una síntesis rápido de la historia. Y dice, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podía hablarle pacíficamente. El mismo Jacob generó el problema entre los hermanos. Ahora el chiquitico, ahora el que era el favorito, el toñeco, los otros hermanos le hicieron la guerra. Mira que necesito un tobo de agua, anda a buscarlo tú si te da la gana. Mira, pero yo tengo, dame un pan y no, hazlo tú si quieres. Yo me imagino, vamos a especular cómo sería el entorno. Para José tuvo que haber sido difícil convivir con sus hermanos y que todo sea una pelea. Todo sea una aflicción, todo sea un toma y dame. Pero en esa situación se anexa otro problema mayor. En el verso 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Este muchacho, aparte de ser el favorito por el padre, tenía un don de Dios. No todavía. Y ahora es que viene lo bueno. Esta historia me ministra mucho a mí. De aquí podemos sacar varias predicaciones, pero voy a hacer
lo más específico para llegar al punto donde queremos llegar en esta ya tarde. Vemos que este muchacho tenía un don de Dios y no saberlo utilizar acarrea también problemas. Porque este muchacho, aparte de tener un don, no tenía que tampoco hablar cosas que vayan a afectar a sus hermanos. Y decía, yo tenía un manojo y mi manojo se levantaba y los 11 que estaban alrededor se inclinaban delante de mí. En otras palabras, lo que le estaba diciendo, yo voy a levantarme por encima de ustedes. Y los hermanos decían, ahora te aborrezco el doble. Y había un problema grave en esta familia. José tenía un don de Dios. El comentar muchas veces los sueños de Dios a otras personas, aún a sus hermanos, puede causar problemas. Aún en el Señor, si usted tiene un don de Dios, si Dios lo está preparando para algo, usted no debe de comentar eso muchas veces, porque a las personas que usted le comenta y no se alegra, puede ser que más adelante lo lancen a usted en una cisterna, como le pasó a este muchacho. Entonces vemos que este muchacho tenía esto, tenía la preferencia del padre, los hermanos le aborrecían, y en el verso 23 vemos que los hermanos están trabajando en el campo y este muchacho va, porque aparte de eso, él era un informante del padre. Él le decía al papá lo que hacían todos sus hermanos. Aparte que era el toñeco, era el que lleva y el que trae. No le pongamos nombre, pero hay muchos hermanos que son así, ¿sí o no? Por lo general los pequeños son los que llevan y traen. Y los padres lo aprenden, los padres dicen, está bien, hacer para acá, amigo, usted sí es el que me va a decir la verdad. Pero no sabe que por debajo se está gestando un gran problema. Porque vemos en el verso 23 de ese mismo capítulo, en la cual la Biblia dice que sucedió que cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, Jacob envía a José para donde están sus hermanos para ver qué están haciendo. Y ellos, cuando José llega, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Los hermanos estaban tan rabiosos y tan fúricos, tenían tanta rabia contra José, que agarraron a este muchacho, vamos a quitarte esa túnica que tu papá te puso, tú no eres más que nadie, tú no eres más que nosotros, y te vamos a lanzar. Y lo lanzaron a una cisterna, o sea, hacia un pozo de agua, pero el pozo de agua estaba seco. Se salvó que no lo mataran porque lo iban a matar. ¿Cuántos tienen hermanos así? No me levanten la mano. Que si fuera por ellos te lanzan en un balde, en un pozo sin agua, un pozo con agua bien. Cuidado que José se está gestando. José se está formando. Vemos este problema que comienza a gestarse, comienza a echar raíces, comienza a dar fruto. Entonces estos hermanos dicen, no lo dejemos acá, ahí. Él es parte de nosotros, él es hermano también. ¿Cómo vamos a matarlo? Comienzan a hablar entre ellos. Vamos a hacer algo mejor, vamos a venderlo. Nos sale mejor, tenemos dinero y nos deshacemos de este problema y ya. Entonces, la misma túnica que el padre le puso, sus mismos hermanos le quitaron la túnica. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra familia, tener preferencia unos con otros, porque esa preferencia puede causar resentimiento entre la familia y puede causar problemas muy graves, al punto tal que cuando los padres no están, comienza una batalla, una guerra, un pleito terrible entre hermanos. Si nos pudiéramos hablar de familias así, usted sacaría los cuentos y las cosas que le han llegado a su oído, que yo sé que sí, porque a mí me han llegado. Familias que no se quieren, hermanos que se odian, hasta la muerte, peor que unos enemigos. No puede ser así. Los hermanos tienen que limar asperezas y saber que son parte
de una familia. Entonces vemos este episodio donde José es vendido. Usted se podrá imaginar el resentimiento, las emociones en ese muchacho. Dice la Biblia que José tenía 17 años. Cuando pasó todo esto, José era un adolescente ya adulto, iba a ser adulto ya, pero estaba en una edad de joven. Ser vendido por sus propios hermanos y le quitaron la túnica. Esa túnica representa la bendición de Dios, el favor y la gracia que Dios tiene sobre una persona. ¿Sabe una cosa? A nadie le cae bien. Gente que muchas veces tiene un problema en su corazón, muchas veces no le cae bien de que usted sea bendecido y prosperado. Usted tiene que saber que esto es así. Hay bien es el dicho que dice: nadie quiere ver sonrisa. Dígalo, cara ajena. Ver sonrisa en otra persona muchas veces cuando hay un problema en el corazón, eso causa ¿por qué este siempre se anda riendo? ¿Qué le pasa? ¿Será que es un payaso? ¿Que tengo cara de payaso? Eso habla de la realidad interna. Y muchas veces estas cosas, si nosotros no dejamos que el Señor nos ministre y nos dé el entendimiento, muchas cosas que Él hace en nuestra vida, nosotros tenemos que saber a quién se las contamos. Y muchas veces contárselas a hermanos o personas muy cercanas que no tengan la sanidad en el corazón, no tengan un espíritu libre y sano, va a causar envidia, va a causar otros males que luego se van a materializar. ¿Cuántos me siguen? Amén. Entonces José es vendido, pero es vendido sin la túnica de colores. Dice la Escritura que después que ellos despojaron y lo vendieron, ellos hicieron de esa túnica, despedazaron a un animal, le colocaron la sangre de ese animal y se la llevaron a Jacob. Y cuando se la presentaron a Jacob, le dijeron: reconoce de quién es esta túnica. Y Jacob comienza a ver, y dice la Escritura en el verso 34 de este mismo capítulo, dice: entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Aquí vemos una situación muy particular. Muchas veces vemos este episodio. Este episodio narra de que Jacob ve que la túnica de José está manchada en sangre y él presume que una mala bestia lo devoró. Pero no se dice nada que él hizo algo para constatar eso, si realmente eso fue así o no. Él recibió la primera información de una vez y lo dio como por hecho. Y él se vistió de ropas de luto. Hay muchas veces nosotros podemos caer en esta misma situación y decir: ya esto no puede más, ya esto va a morir, ya esta familia se va a dividir, ya esta familia ya no quiero más nada. Hay muchos padres que han enterrado el deseo de poder tener una buena familia, de poder que esos hijos puedan ser transformados por Dios, y muchas veces lo dan como perdido, ¿no? Ya ahí no se puede hacer más nada. Pero quiero decirte de parte de Dios en esta hora que para Dios todo es posible. Y que si hay luto en una familia, Dios puede transformar ese luto en alegría, gozo y paz. Hay relaciones que necesitan que Dios le quite ese ropaje de luto, quitar el luto, porque el luto no es de Dios. Siempre le recomiendo a las personas, cuando un ser querido muere, cuando una persona muere, parte de este mundo, lo más recomendable es colocar esa foto y esos recuerdos a un lado y no colocarlo en el centro de la casa. No colocarlo muchas veces, mucho menos en una pared donde cuando pase principalmente lo vea. No colocarle mucho menos vela. Hay gente que le hace hasta un altar a esa persona. Ya, mis queridos, familia, gente, ya esa persona más nunca va a ser igual así. La Biblia dice que cuando una persona muere, ya parte de esta tierra y no volverá a ser más nunca así.
lo volvemos a ver. Si Dios alcanzó su alma, lo veremos otra vez cuando estemos en la presencia de Dios, o si no, esa alma se pierde. Es por eso que es predicado el Evangelio, porque lo más seguro que nosotros tenemos es que venga la muerte sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, porque es la paga del pecado. Ahora, permanecer un espíritu de luto por eso es lo que Dios no quiere. Hay gente que todo es tristeza, todo es una tristeza que carga porque fulanito de tal se murió, porque no resultó la relación. Hay muchas veces que el luto puede entrar en una persona y traer una tristeza profunda que afecta a los huesos. Pero Dios quiere quitarnos esas vestiduras que no son de Él, y Él quiere darnos gozo y paz a través de Cristo Jesús. Entonces vemos que Jacob comenzó a llorar, comenzó a ponerse ropas de luto, pero él no sabía lo que había pasado. Lo que él estaba llorando, se estaba gestando algo poderoso en Egipto, porque Dios iba a cumplir su palabra y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. No importa las cosas que uno pase, siempre el propósito se va a cumplir. Y el don que Dios le dio a José iba a cumplir el propósito por el cual Dios le dio un don. Yo no sé si tú tienes un don o has visto que hay algo de parte de Dios en tu vida, pero quiero decirte que ese don es el cumplimiento de un propósito que tienes que cumplirlo aquí en esta tierra. Alguien me diga amén. Entonces, José, los hermanos lo desnudaron prácticamente, quedó sin capa, quedó sin túnica. El principio aquí es: Dios es el que cubre nuestra desnudez, pero muchas veces los hombres quitan las vestiduras de nosotros. Muchas veces puedes confiar en tu mejor amigo y puedes decirle un secreto, puedes decirle algo que no quiere que nadie sepa, y resulta acontece que ya todo el mundo lo sabe. Muchas veces quedas al desnudo, al descubierto, porque es una información, es algo que es muy delicado, que no debería de saberlo todo el mundo, porque no todo el mundo puede manejar esa información. Muchas veces uno queda al desnudo cuando uno hace eso. Por eso es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Cuando la Biblia dice así, es que no voy a confiar en nadie. No, es que no puedes confiar de la misma forma que confías con Dios. Tu confianza toda tiene que ser en Dios. En los hombres puedes confiar, pero sabes que hay una debilidad que Él puede fallar. No puedes confiar igual, la misma confianza que le tenemos a Dios, a un hombre. Cuando yo hago eso, es lo que la Biblia me dice: maldito el que confía en el hombre. No podemos confiar ciegamente en un hombre, en una persona. Siempre hay un juego de que pudiera traicionar, pudiera en su debilidad, pudiera caer en flaqueza. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Nuestra relación íntima es con Dios. A Él debemos de contarle todo lo que nos pasa, porque Él va a ser la única persona que nos va a entender lo que estamos pasando. Y cuando alguien deposita su carga en el Señor, yo le garantizo que usted tiene respuesta de Dios para su vida y su familia. Entonces José va desnudo, va en una condición de esclavo y tiene una vestimenta de esclavo. Aquí vemos otro vestido, porque los vestidos y la túnica tienen una representación espiritual. Cada uno de nosotros actúa dependiendo de nuestras vestiduras. Por ejemplo, es fácil distinguir un médico. ¿Por qué? Por la bata blanca. Es fácil distinguir una autoridad, un policía. ¿Por qué? Por su vestidura. Un mecánico lo podemos distinguir, ¿por qué? Bueno, hay algunos que también no son mecánicos, pero parece que fueran mecánicos. Pero se distingue por la vestidura, vestimenta. En este caso José es despojado del don, es despojado de lo que Jacob le había colocado, y le coloca una vestidura ahora de esclavos. Y dice la Escritura en el verso 36 que los madianitas vendieron a José a Egipto, a Potifar, oficial del faraón, y comienza a ser esclavo, el gran soñador, el que tiene un sueño.
¿Cuántos tienen un sueño acá? Una visión, algo que hacer. Yo quiero, los jóvenes que están acá, yo quiero ser grande, cuando sea grande yo quiero ser tal cosa. Yo quiero llegar a ser abogado, yo quiero llegar a tener esto, yo quiero... Tienes un sueño, pero no se lo comentes a nadie. Coméntaselo a Dios y haz las cosas que tienes que hacer. Porque muchas veces puede ser que ese sueño se vea un poco obstruido, o muchas veces hay personas que se van a colocar de intermedio para que tú no logres alcanzar ese sueño. ¿Sabe una cosa? José está ahora vestido de esclavo. Y cuando alguien es esclavo, ¿cómo actúa? ¿Qué hace un esclavo? Un esclavo no es libre. Un esclavo ya está sujeto a alguien. Tiene un amo. Tiene alguien que tiene que obedecer. Cuando muchas veces no estamos en la visión correcta de lo que queremos hacer o el propósito que tenemos que cumplir en esta tierra, muchas veces, si nosotros no tenemos cuidado, la amargura, la rabia, la tristeza puede llevarnos a tener ropas de esclavos. Y esta generación que está de turno tiene que desarrollar a una fe a un nuevo nivel. ¿Por qué? Porque tiene que creer por encima de las cosas que está viviendo, por encima de las adversidades, tiene que creerle a Dios que Dios puede hacer algo con él, puede cumplir su propósito y puede cumplir lo que él quiere en esta vida. Es triste hablar con jóvenes y decirles, pero mira, ¿quieres estudiar? No, ¿para qué vamos a estudiar? Si ahorita la universidad no. Mira, pero ¿qué quieres hacer? No, cualquier cosa. Cualquier cosa es buena para el mocho. ¿Qué pasó? Está en esclavitud. ¿Por qué habla así? Porque está en esclavitud. Tiene una ropa de esclavo. Y si tú estás aquí, este es el día para cambiar esas vestiduras. Este es el día para quitar esas vestiduras de tu vida y dejar que el Señor te vista con un vestido nuevo. Entonces, mira acá, mira esta historia. José va de un lado a otro lado y va cambiando de vestidura, va cambiando de ropa. Cuando estaba con su padre tenía una túnica de colores, sus hermanos se la quitaron, vendido. Ahora es esclavo en Egipto. Vamos al capítulo 39, porque hay una historia de por medio acá. Capítulo 39 del Génesis. Dice que José fue llevado a Egipto, a la casa de Potifar. Me gusta el verso 2 que dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así hacía yo gracia a José a sus ojos y le servía y él lo hizo mayordomo. Levanta tu mano al cielo. Puedes estar en cualquier lugar, pero si la gracia y el favor de Dios está sobre tu vida, te tengo buena noticia. Dios te viste con vestidura de honra. Vas a ser honrado donde estés. Escúchame. Dice la Escritura que él era esclavo, pero Dios estaba con él. Y lo puso, el hombre que lo había comprado, lo puso como mayordomo. Tiene ahora una vestidura nueva de ser un mayordomo. Dice la Escritura que Potifar vio que Jehová estaba con José. Pregunto, ¿cómo lo vio? ¿Cómo vio que José tenía la gracia y el favor? ¿Qué fue lo que vio en él? Un esclavo, por favor, no hay nada peor que ser esclavo. ¿Cómo era la vestidura de un esclavo? ¿Ah? Horrible. Rotas, muchas veces hasta sucios. Y tenía una gracia el muchacho. Y todo prosperaba. Mire, hay gente, yo no sé si esa gente está acá,
pero si no hay, anhélelo. Hay gente que solamente llega a un lugar y todo cambia, la atmósfera cambia, todo fluye. Y dice, ¿qué tiene este muchacho? No te lo dice, pero lo piensa. Hay algo en este muchacho, fluye la finanza, hay algo que funciona en él. ¿Sabes una cosa? Los que tienen la gracia y el favor de Dios espiritualmente tienen unas vestiduras que lo hacen prosperar todo lo que hace. Hay gente, eso no es aquí, eso está en otro lado. Hay gente que le echa el agua a las matas y las matas se secan. Pero hay otra gente que solamente con 2 goticas le hacen. Oye, pero ¿cuál es la diferencia? No sé. ¿Será que le hace falta gracia para que funcione? Hay gente que tiene las mejores oportunidades, le dan dinero, lo pone en una posición y todo lo echa a perder. Eso no hay aquí, hay en otro lado, eso ya en Coro, eso ya en San Felipe, otro lado. Pero aquí no, gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hay gente que con poquito hace más. Hay gente que con $10, mire, vive el tiempo y Dios mío, pero ¿cómo hace? Gracia y favor de Dios sobre esa persona. Dice la Escritura. Dice la Escritura en el versículo 12, se vuelve a presentar otra situación. La esposa de Potifar se enamora de José. Era tanta la gracia y el favor que estaba sobre José, que dice la Escritura en el verso 7, dice, aconteció que después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Imagínese un esclavo, pero este esclavo no era cualquiera, tenía el favor de Dios, tenía la gracia de Dios. Y era tanta la gracia que la mujer se enamoró del muchacho. Y dice la Escritura que continuamente, todos los días, el verso 10 decía, y hablaba ella a José cada día. ¿Usted se puede imaginar la tentación que tuvo que haber luchado José? Cada día le hablaba y decía, duerme conmigo. Mira mi muchachito, vente para acá. Ven a limpiarme mi habitación tú y yo solo. Mi bebecito. Y dijo José, verso 12. En el 11 dice, aconteció que entrando él un día en la casa para hacer su oficio, no había nadie allí en la casa. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Otra vez José es despojado de sus ropas. El principio sigue siendo el mismo. Dios es el que cubre y el que viste. Los hombres te quitan y te dejan desnudo. No confíes en los hombres, confía en Dios. La confianza que hablo es toda tu plena creencia y devoción en Dios, que Dios te va a ayudar. No la ponga en fulanito de tal que te dijo, te voy a dar un trabajo, te voy a ayudar. Ponga su confianza en el Señor, que Dios va a poner o ese fulanito u otro. Pero Dios es su plena confianza. Porque muchas veces aquel que te hace el favor es el mismo que te lo está sacando después. Es el mismo que te está diciendo, ¿te acordás que yo te ayudé? ¿Te acordás de mí, maluco? Comienza a sacar eso. No, Señor, ponga su confianza en el Señor. Y dice la Escritura que dejó la carrera, pegó la carrera y dejó todas sus ropas. Salió desnudo. Y dice en el verso 20, y tomó su amo a José. Ahora llegó Potifar. Imagínense usted la escena. Poti, el esclavo, intentó usar de mí, diciendo a la mujer. Aquí en este punto se presume que Potifar sabía qué clase de mujer tenía. Porque si era cierto de que José iba a abusar de ella, a José tenían que matarlo. Pero el amo
mató, sino que lo envió a la cárcel. Y aquí vemos nuevamente al principio, Dios es el que viste, Dios es el que da gracia, pero el hombre es el que quita las vestiduras, es el que te quita la gracia, es el que te quita el favor. Es mejor confiar en el Señor que confiar en los hombres. Entonces, José va ahora a la cárcel. Pero en el verso 21 dice, pero Jehová estaba con José. Qué importante es que Dios esté con nosotros. Alguien que glorifique a Dios en esta hora. Y extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Pregunto, ¿a qué preso, a qué persona que de repente le quitan todos sus derechos, lo ponen como el segundo al mando de todas las cárceles? ¿A quién? Pero el Dios estaba con él y le vuelve Dios a colocar. Solamente el plan. Esa es otra cosa. Vamos adelante ahí, esa es otra cosa. José, Dios lo vuelve a colocar en honra. Dios lo coloca en honra y lo coloca en segundo y le da la autoridad de ser el segundo al mando del jefe de todos los cárceles, de todas las cárceles, el jefe del carcelero. Y José gozaba de esa gracia. Dios lo vuelve a poner en honra, aún en la cárcel. El principio para ti es, tú puedes estar viviendo lo que sea en este momento, pero si tienes la gracia y si tienes el favor de Dios, donde tú estés, sea aquí, sea en Pekín, sea donde sea, el favor y la gracia de Dios te seguirá y te pondrá en alto. Alguien le quiere pedir al Señor, Señor, dame de esa gracia. Necesitamos esa gracia. Dios lo vuelve a poner en honra a José. Y vemos que en este pasaje José se encuentra con dos personajes. Se encuentra con el panadero y el copero del faraón que habían sido enviados a la cárcel. Yo sé que usted lee Biblia y usted sabe la historia acerca de esto. Pero vemos aquí que José comienza y activa el don que Dios le dio. Y comienza a ver que estos dos hombres tenían una actitud muy oculta, muy callada, y decía, ¿qué le pasa? Estos hombres vienen y le dicen a José, hemos tenido un sueño. Y José le dice, pero cuénteme el sueño, dígame el sueño que de Dios, que es la interpretación. Y le cuentan el sueño y José le interpreta el sueño y le dice al copero que él tiene un sueño donde ve tres copas, ve que él levanta la copa y todo lo demás, y José le interpreta y le dice, en 3 días tú vas a salir y le vas a levantar la copa al faraón. Y el panadero le dice lo mismo y le dice, en 3 días tú serás colgado. La interpretación de José fue certera y él le dice al copero, cuando tú salgas, háblale al faraón de mí, que estoy aquí preso injustamente. Y cuando sale, dice la escritura, en el verso 23 del capítulo 40 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. José vuelve a ser vestido espiritualmente, literalmente, con vestiduras de olvido. ¿Habrá alguien acá que prácticamente se hayan olvidado de él? Le dijeron que le iban a hacer el favor y se le olvidó. Le dijeron que le iban a ayudar y no lo ayudó. Le dijeron cuántas cosas y no lo hicieron. Pues usted tiene vestiduras de olvido, que tiene que quitarse esas vestiduras de olvido y no caer en un espíritu de conmiseración, en la cual decir, pobrecito yo, que yo sí he hecho el bien y a mí se me olvida siempre. ¿Tienes ese espíritu? ¿Tiene esa vestidura? Que solamente aquel sí, pero yo no, que no sé qué. Quítese despójese de esa vestidura
de olvido y de miseria y de víctima y comience a ser revestido de la vestidura de gracia y favor que Dios tiene para los que le aman. Dice la Escritura que José, pasaron 2 años después de ser olvidado José, 2 años después José sigue estando en la cárcel. Y él decía, yo no he hecho mal, aquí me mandaron para acá, me tendieron una trampa y por andar en la verdad me encerraron. Pero le tengo buena noticia, aunque el hombre se olvide, Dios nunca se olvida. Voy otra vez porque esto le pasó por encima. Aunque el hombre se olvide de ti, Dios nunca se va a olvidar de ti. Y todo lo que tú has hecho, sea bueno, sea malo, sea lo que sea, Dios te lo va a retribuir. Y quiero ponerte el temor en tu corazón. Mantente siempre haciendo bien, porque a su tiempo vas a cosechar. Que no se dude. Comience tu corazón a ponerse como una piedra. No se endurezca tu corazón. Ahora no voy a hacer el bien. Ahora siempre se olvida. No, no hagas eso. Sigue haciendo el bien, porque a su tiempo vas a cosechar. Yo no sé si usted está aquí, pero esta palabra es para nosotros. Diga conmigo, esto es para mí. Siga haciendo el bien. Siga ayudando al necesitado. Siga ayudando a aquel que lo necesita. Porque Dios no se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de nosotros. No se ha olvidado de nada de lo que nosotros hacemos. El servicio que nosotros hacemos acá en la iglesia, los esfuerzos que podemos hacer por el Señor, Dios no se ha olvidado de eso. Dios traerá recompensa. Habrá alguien aquí que lo quiera recibir. Dios no se le olvida lo que hacemos. Dice la Escritura que Dios recompensa en público lo que nosotros hacemos en privado. Aún dice que cuando tú vayas a dar una ofrenda para Él, darla en privado, pero darla de todo corazón para Él y no para los hombres, porque del Señor viene tu recompensa. Mira lo que dice aquí la historia, lo confirma. Dice que aunque se olvidaron de José y tenía ropas de olvido, en el verso 14 del capítulo 40, esta historia es preciosa. Dice la Escritura en el capítulo 41, versículo 14, dice que Faraón comenzó a tener un sueño que nadie lo interpretaba. Y el copero, de la noche a la mañana, le llegó el wifi. Lo que pasa es que no habían pagado wifi y entonces estaba bloqueado, por eso que no se acordaba. Le llegó el wifi, le llegó la señal. En la cárcel está un hebreo que me adivinó el sueño. Y el faraón dijo, ¿quién es? Mándemelo a llamar directamente ya. Y dice la Escritura, verso 14, dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacó. Lo sacaron apresuradamente. Tú puedes ser olvidado por el hombre, tú puedes ser olvidado por lo que sea, por tu jefe, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, pero cuando viene el favor y la gracia, viene así. Un día, levanta así de Dios, un día de la gracia de Dios vale por 1000 años. Un solo día que Dios te mire y te diga, hoy mi gracia está para contigo. Todo el mundo tiene que ver contigo. Todo el mundo tiene que ver contigo. Porque cuando a Dios le place a alguien, no hay nadie que lo pague. Y dice la Escritura que sacaron a José apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudaron sus vestidos. Dios lo vuelve a vestir, pero ahora con vestidos de oportunidad. Levántame tu mano al cielo. Tú necesitas solamente una oportunidad de Dios. Una sola oportunidad de Dios. Una sola oportunidad de Dios para que prospere en los planes de Dios.
pero tienes que tener la vestidura del favor y la gracia de Él, que es lo que se necesita. Y dice la Escritura que José se presentó delante del faraón. Ya dejó las vestiduras de olvido, de ser expresidiario de cárcel, de todo, y ahora con vestiduras nuevas, afeitadito delante del faraón. Y se presenta José. Y dice la Escritura que cuando el faraón le cuenta a José el sueño, todo el sueño, eran 2 sueños y los 2 sueños eran una misma interpretación. Y dice la Escritura que cuando José le dice al faraón, de Dios son las interpretaciones. Lo que tú has soñado, faraón, es una misma cosa. Vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y va a pasar esto y esto y esto. Y José le interpreta. El faraón queda postrado delante de José. El que estaba en la cárcel, el mismo faraón se postra delante de él. Porque te digo una cosa, cuando hay la gracia y el favor de Dios, no hay rey, no hay gobierno, no hay nada que se pueda resistir a la gracia de Dios. Y dice la Escritura que José se puso delante de él, y después que Faraón escuchó todo lo que José le había dicho, el mismo Faraón le dice, ¿habrá alguien que tenga un espíritu como este hombre, que pueda salvarnos de esta hambruna, de todo esto que viene? En el verso 42 está lo que Faraón le dice a José. Y dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino fino, y puso un collar de oro en su cuello. De ser preso, de ser esclavo, de ser vendido, ahora José tiene la oportunidad de oro. Ahora lo colocan como gobernador, como gente de autoridad, como gente gloriosa. Damos gloria a Dios cuando eso sucede en una vida. Damos gloria a Dios cuando la bendición de Dios es grande y te colocan por encima. Puede ser en tu trabajo, puede ser que tu negocio prospere, puede ser que alguien cuando ya no te veían ni por la acera ni por lado, ahora te andan buscando como Palito Romero, como dice la canción, te andan buscando por todos lados. ¿Dónde está este hombre? Y te andan buscando, y comienzas tú a estar allí y puedes ayudar a muchas cosas, pero ten cuidado con algo. José, aunque tenía vestiduras reales, resplandecientes, gloriosas, de gobernantes reales, José todavía tenía un problema. Tenía algo en el corazón que ni él mismo sabía. En el capítulo 42 vemos una historia que le pasó a José haciendo todo esto. Y vemos que José, en toda su labor de Egipto, los hermanos preciosos, bellos, amados de él, se le aparecen porque había hambre en toda la tierra. Comenzó el hambre, y cuando José vio que venían los mismos que habían sido la causa del dolor y la tristeza, usted se puede imaginar las emociones y el conflicto y todo lo que tuvo que pasar José. Yo creo que aquí no hay ninguno que no quiera pasar de todo eso. La rabia que tuvo que haber causado a José de haber sido arrancado de su tierra, de haber sido arrancado de sus padres, de haber estado siendo esclavo, y estar frente ahora de aquellos que fueron la causa o los medios por la cual él fue vendido. Y dice la Escritura en el capítulo 42, en el verso 8, dice que cuando José los vio, los reconoció, pero ellos ya no lo conocían a él. Y dice en el verso 8, dice, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que él había tenido al principio, donde el manojo de él se levantaba y los 11 y todos sus hermanos se inclinaban a tierra. Te tengo noticia para ti. Lo que Dios te prometió, tarde que temprano, temprano que tarde, se cumplirá, porque Dios es fiel. Y se acordó José del sueño y se acordó de sus hermanos. Usted puede imaginar las emociones, todo. Y José comienza
pero en medio de esas vestiduras reales, José tiene vestiduras de venganza también. Y dice, estos son espías, métanlo preso, y los metió preso a sus hermanos. Por 3 días, dice la Escritura, que estuvieron presos ellos allí. Y José les escuchaba hablar entre ellos y decía, esto nos ha ocasionado, esto nos ha pasado porque nosotros hicimos mal con nuestro hermano José. Y José lo estaba escuchando. Y cuando José escuchaba esa historia, comenzó y salió corriendo a su habitación y comenzó a llorar porque tenía un dolor grande en su corazón. ¿Quién no? Pregunto, ¿habrá alguien acá que esta palabra le esté ministrando y tenga un problema con su hermano, que tenga un problema con su familia, que tenga un problema con alguien que se le ha hecho difícil? Que no te vista nunca de ropas de venganza, porque puede llegar la oportunidad en que tú puedas darle de comer a aquel que no te dio de comer. Puedes tú llegar a la oportunidad de hacerle bien a aquel que no te hizo bien. Y tenemos que tener un corazón sano y estar siempre revestidos del Señor para no caer en venganza, para no caer en rabia. Porque si caemos en esto, podemos caer de la posición que Dios nos ha colocado. Y dice la Escritura que él comenzó a tramar un plan para ver cómo hacía con sus hermanos. Y le decía, seguro que ustedes son espías. Bueno, ¿cuántos son ustedes? Bueno, éramos 12, pero uno se lo devoró una bestia y era él que estaba ahí. Y bueno, ¿ya dónde está el otro? El otro se quedó allá con mi papá. Bueno, vayan, búsquenlo y todo lo demás. Yo sé que usted lee Biblia y usted sabe esta historia. El punto aquí principal es que José, después que comienzan a venir sus hermanos y comienza a narrarse una historia, que ellos vienen y José no aguanta más en su corazón y él delante de sus hermanos le dice, yo soy José al que ustedes vendieron. Finalizo con esta parte y es que al final las vestiduras que deben de prevalecer en nosotros son las vestiduras del perdón. Porque cuando José se abre con ellos y le dice, yo soy el que ustedes vendieron. Dice la Escritura que José lloró fuertemente, aún los gritos. En el capítulo 45 lo relata muy bien y dice, no podía ya José contenerse delante de todos ellos. Y mandó a sacar a todos y no quedó nadie delante de él. Y entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. Usted se podrá imaginar la historia. ¡Ah! Tranquilo, no se asuste. No, ese grito es chiquito. ¡Ah! Estoy gritando y todo lo demás. Bueno, eso es bueno para que se despierte. El dolor que tenía José delante de sus hermanos, llegó un momento en que él los pudo perdonar. Se reconcilió. Mire, esta historia hay que montarla en Hollywood. Tantas películas malas que sacan ahorita, Dios mío, tantas historias que hay aquí en la Biblia para que la lleven a la escena pública. Una película buena, esta película, Dios mío, más endemoniada que quién sabe. No tiene nada de contenido que uno diga, Dios mío, educativo. Al final le queda. Mire, esta historia, Dios nos dice, en conclusión, debemos de siempre tener vestiduras de perdón. No hay mayor ofensa o castigo o situaciones difíciles que usted haya vivido que no la haya vivido nuestro Señor Jesucristo. Pregunto, ¿somos nosotros mejores que Cristo? No. Y Él, en el lecho de la muerte, en el hecho de ser crucificado, en ese mismo lecho decía, Padre, perdónanos porque no sabe lo que hace. José, me impacta esta historia, que al final él entiende el proceso y él le dice a sus hermanos, no se preocupen porque yo he entendido que para todo esto era necesario que yo pasara todo este proceso, para darle de comer a ustedes y a la descendencia y para que Israel no perezca. Hay sacrificio que alguien hace por toda la familia. Hay alguien que
pueda estar acá, que se haya sacrificado por la familia, que haya hecho tantas cosas. Y es necesario muchas veces que uno pase por esos procesos. El perdón es lo que nos debe gobernar y quitarnos toda vestidura de venganza, de rabia y de cosas que hayan pasado. Yo no sé qué hayas pasado tú en este momento, pero a través de esta historia Dios nos habla y nos dice: necesitamos quitarnos todas vestiduras de venganza, de amargura, de resentimiento, porque Él tiene unas vestiduras preparadas para nosotros. Dios tiene vestiduras preparadas para ti. Yo te pido que allí donde estás tú inclines tu rostro. Quizás estaré yo hablando esta historia para alguien que dice: pastor, bueno, usted no se imagina todo lo que yo he pasado en la familia. Usted no se imagina las situaciones que me ha tocado vivir. He pasado más procesos, creo que me identifico mucho con José. Todo lo que ha pasado José también, literalmente lo he pasado yo. Pero sabe una cosa, no necesita decírmelo a mí. Dios lo sabe. Lo que debemos de entender de esta historia es que al final José se viste con vestiduras de perdón. El perdón libera. El perdón sana.